Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comentar un poquito qué es lo que está sucediendo en las últimas horas. De hecho, ahora mismo está pegando un velazo bastante importante. Pero bueno, me gustaría comentar en general la estructura que estamos desarrollando y en estas últimas horas sobre todo qué es lo que ha sucedido con el precio y qué huellas estamos observando. Bien, en análisis previos comentábamos cómo Bitcoin había encontrado una zona de equilibrio en toda esta zona de aquí. Recordemos que las huellas que veíamos en un inicio eran huellas de debilidad, con ese T secundario a la parte baja del rango, incluso volviendo a perder otra vez lo que era la parte baja del rango un poquito más adelante, pero bueno, que enseguida se acabó volviendo a recuperar el rango. Y lo importante es que esto lo tengamos como huellas de debilidad, son las huellas que estamos observando en la acción del precio. También teníamos esta otra huella en la que veíamos cómo la zona del BIPOC era una resistencia fuerte en un inicio, pero bueno, en las últimas horas sí que hemos visto cómo Bitcoin fue atacando a niveles operativos más altos. Vimos sobre todo en el análisis de ayer a la noche cómo rompíamos la parte alta del rango, aunque en un inicio sí que es cierto que veíamos bastantes ventas en esta zona por toda la absorción que hubo aquí. Mirad aquí, sobre todo en el volumen, cómo se veía en esta vela que había muchas órdenes de venta que habían sido absorbidas. Tras esto tuvimos evento de retest a lo que es la parte alta del rango y comenzó a subir en el movimiento que comentábamos en el análisis de la noche. A partir de aquí lo que vimos es que Bitcoin se acabó frenando, en este caso en el VWAP del día anterior, y vimos cómo pues se quedó por aquí lateralizando prácticamente. Lo importante aquí es tener en cuenta lo siguiente, y es que en la zona del VWAP semanal hemos tenido unos cuantos rebotes. O sea, de hecho hemos tenido hasta en 4 ocasiones esa zona como una zona de resistencia. Estamos viendo que Bitcoin en un inicio no conseguía romper este nivel. Ahora lo está volviendo a atacar y veremos si lo consigue. Pero sí que es cierto que cada vez que alcanzaba esta zona, como veis, tenía que caer cada vez más, intentando buscar más liquidez para romper esa resistencia. Y en estas zonas, pues como veíamos, no lo había conseguido. De hecho, aquí lo que vimos fue una vela bastante interesante, porque veíamos muchísimo volumen en la vela y además tiene pinta de ser una vela de liquidaciones. Por la pinta que tiene más que nada, por el volumen, la forma que tiene de haber dejado un poco más de mecha por arriba. A mí me parece que es una vela en la que estaban liquidando, en este caso seguramente posiciones en short. Y estábamos viendo cómo en toda esta zona pues no conseguía el precio subir. Lo que sí que es interesante, que eso sí que podría considerarse una huella de fortaleza, es que a pesar de haber tenido aquí una resistencia fuerte, Bitcoin no ha reingresado en el rango de forma inmediata. O sea, hemos tenido bastantes movimientos bajistas, pero como veis todavía no hemos acabado de perder la parte alta del rango, que en este caso sería sobre los 19.050. De hecho, en este último movimiento bajista hemos visto cómo ha alcanzado esta zona. Seguramente había bastantes órdenes de compra por aquí, porque como veis en el volumen, pues vemos cómo se disparó bastante la cosa y enseguida volvió a subir otra vez. Entonces, entendemos que cierta presión de fondo sí que hay, pero como os comento, a mí de momento no me está dando gatillo de entrada y lo que me sorprende es que, bueno, en este caso esté intentando subir, intentando consolidar esta ruptura sin haber sacudido los mínimos anteriores, que sería un poco la señal que estamos buscando para nosotros tener más confianza en la operativa. De todos modos, ya comentábamos en el análisis de ayer como una opción que todavía no podemos descartar es la opción en la que consideremos esto el movimiento de sacudida, que sería el movimiento de sacudida de toda esta estructura, a pesar de que dentro de la estructura, como estuvimos analizando en el pasado, veíamos una serie de movimientos de sacudida que nos hicieron posicionarnos, en este caso, a favor del movimiento bajista, que fue por lo mismo por lo que pudimos anticiparnos a toda esta caída. Ahora bien, si viésemos, que esto es algo que comentábamos ayer, que a partir de aquí tenemos un reingreso en el rango, lo que nosotros veremos en este caso sería una posible oportunidad de buscar longs si llegásemos a consolidar, en este caso sobre los 19.530, la zona de soporte y con eso ya consolidaríamos el evento de test. Esta sería una oportunidad muy interesante para barajar longs. De hecho, podríamos estar ante lo que se conoce como un esquema de giro rápido ahora mismo.
Pero bueno, desde mi punto de vista, para buscar longs yo me esperaría, como os digo, a ver ese reingreso en el rango, ya que de esta forma compraríamos con mayor seguridad. Ya que si llegásemos a comprar ahora en esta zona, aunque se podría barajar perfectamente, eso depende de la operativa de cada uno. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. El límite de esta operativa estaría pues alcanzando ya los 19.500. Ahí sería una zona donde habría que proteger, aunque ya de por sí vemos como en la zona del VWAP que comentábamos antes es una zona de resistencia fuerte. Por eso que yo ahora mismo pues no estoy barajando entrar en long, al menos en esta zona, pero si viésemos ese reingreso en el rango ahí sí que me lo empezaría a plantear, porque esto podría haber sido un evento de sacudida muy interesante y entonces la oportunidad de long quedaría más clara. Luego veríamos qué objetivos tendríamos de ese movimiento alcista, aunque uno de ellos podría ser, como os comento ahora, los 20.590 prácticamente, que es la parte alta del rango anterior. Pero bueno, en caso de que eso se diese, creo que para la noche pues podríamos ya ir viendo a ver si se dan esos objetivos, ya que ahora mismo todavía no barajamos esa opción. Recordemos que yo en un inicio sí que considero que deberíamos de tener una continuación bajista, sobre todo por lo que tenemos en el gráfico de 4 horas, que todavía no hemos alcanzado la parte baja del rango, que, aunque no sabemos a ciencia cierta si la va a alcanzar, es lo que esperamos que haga después de este reingreso. ¿Vale? Ahora lo que esperamos es que llegue tras haber reingresado en el rango y haber tenido este evento de test hasta la parte baja del rango. Si no llegase sería una huella, en este caso de fortaleza, porque entendemos como que en esta zona estaban entrando muchas órdenes de compra en el pasado y ahora mismo también estarían entrando. Pero ojo, como no somos adivinos, tenemos que esperar hasta que el precio nos confirme esas huellas y esas evidencias que se podrían estar viendo en el precio. Bien, por parte del gráfico de una hora no hay mucho más que comentar, sobre todo esperamos a ver si se da ese evento de reingreso, porque si no se da ese evento de reingreso en el rango mayor, recordemos que lo que estamos esperando es que se dé justo lo contrario, el evento de reingreso en el rango pequeño y considerar esto como un evento de sacudida, que a mí personalmente, como os digo, no me está gustando del todo, o sea, creo que está tardando demasiado. Y sobre todo porque se ve cierta presión compradora en el fondo del precio. Yo considero que aquí se está comprando y están aceptando estos precios. Y por lo tanto se pierde esa confianza de que hubiese sido un movimiento de sacudida más rápido. Con un movimiento de sacudida más rápido, la entrada en el reingreso en el rango creo que sería más favorable. Pero ahora mismo yo me esperaría. Si se da el reingreso en el rango mayor, creo que es una oportunidad muy positiva, pero ahora mismo la cosa está en el corto plazo bastante indecisa. Yo esperaría sobre todo a que se resuelva eso. Si vemos reingreso, lo intentaremos aprovechar al alza. Si vemos reingreso en el rango pequeño, que en un inicio es lo que esperábamos desde el análisis de ayer, pues habrá que evaluar cómo reacciona el precio en el momento del reingreso. Porque como os digo, ahora mismo estamos viendo aceptación por parte de los operadores en estos precios. Entonces, bueno, habrá que ver. Desde luego que no es la situación ideal, no es la que más me gusta, pero bueno, el mercado no siempre va a hacer lo que a nosotros nos guste y por eso nos tenemos que ir adaptando a él. Entonces, nada, dicho esto, vamos a revisar lo que son los indicadores. Comenzamos en este caso, como siempre, revisando Bookmap. En Bookmap veíamos que en un inicio había bastantes órdenes de venta sobre los 19.500. Como veis, en toda esta zona de aquí veíamos una zona de venta bastante fuerte. Y en estas últimas horas se retiraron algunas de estas órdenes. Quizás por eso ha dejado un poco más de vía libre para que el precio suba. Pero como veis, a medida que ha ido subiendo se ha empezado a encontrar otra vez con órdenes de venta en la misma zona de los 19.500. No considero que sea una zona de techo. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en el pasado, no suelen ser así las zonas de techo, pero sigue siendo una zona de resistencia fuerte y habrá que tener cuidado porque, como os comento, en el VWAP semanal estamos viendo que el precio está rebotando y no consigue romperlo. Por parte de las compras no vemos tanto volumen, sí que es cierto que bueno, aquí por ejemplo en los 19.000 había alguna que otra orden un poco más fuerte, pero en general pues está siguiendo un poco al precio, lo que es el volumen por parte de las compras, y no diría que hay una zona, en este caso, de soporte fuerte.
al menos desde mi punto de vista, según lo que estamos viendo en el gráfico de Binance. De todos modos, lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar el multibook con los diferentes exchanges, aunque en un inicio creo que se ve algo parecido, según puedo estar observando ahora mismo. Como veis en el pasado, en la zona de los 18.500 entraron muchas órdenes de compra para frenar esa caída de Bitcoin, pero a partir de aquí ya no es que queden muchas órdenes de compra, la verdad. Hay un poco de volumen sobre los 19.200, 19.000, pero nada que ver con lo que veíamos en el pasado. No, la verdad es que no. Por parte de las ventas, en este caso se ve algo parecido, así que no veo ninguna zona clave, al menos en lo que es el multibook, ni por parte de las compras ni por parte de las ventas. Para finalizar con el análisis vamos a lanzar el mapa de liquidaciones, bueno, los mapas de liquidaciones, como siempre el primero de cara a un medio plazo y el segundo más para el corto plazo. Bien, en el de medio plazo vemos como por parte de los short tenemos aquí un pequeño clúster sobre los 19.380 y luego a partir de los 19.700 hasta los 20.020. En toda esta zona de aquí vemos mucha liquidez. Luego por parte de los long, a partir de los 19.970 tenemos ahí un clúster bastante interesante, pero no vemos liquidez más grande hasta los 17.600 prácticamente. Vamos a lanzar el mapa de liquidaciones de corto plazo, a ver si nos deja pues un mapa más claro para las próximas horas, que de hecho ya ha cargado, así que bueno, primero vamos a revisar los CVD, si os parece, para no perder el ritmo, y ahora revisamos el mapa de liquidaciones de corto plazo. Por parte de los CVDs veo cosas curiosas, sobre todo por parte de Bitfinex, porque Bitfinex, a medida que el precio ha ido cayendo, estuvieron comprando en lo que fue pues la zona casi de el mínimo de este movimiento bajista. ¿Qué sucede? Que acto seguido, en cuanto empezó a subir, volvieron a vender. O sea, es que fue una compra y una venta de golpe que, bueno, pudo tener impacto en el precio, pero desde mi punto de vista no tiene mucho sentido esto que se ha hecho aquí. No sé cuál es el objetivo, así que no os puedo decir más que pues intentar interpretar yo el porqué de este movimiento, pero ahora mismo la verdad es que no veo un motivo aparente. A no ser que intentasen fomear esto un poco para liquidar posiciones en short, pero es que lo han vendido justo antes de la subida, así que no tiene mucho sentido. Por parte de FTX, bueno, veíamos un poco de acumulación, al menos en este último movimiento bajista, pero más allá de eso no hay gran cosa, la verdad. No, porque justo, mirad, en este movimiento alcista descargaron spot y a medida que fue cayendo luego lo volvieron a cargar. Se quedó más o menos en tablas. Por parte de Coinbase hubo una venta muy fuerte aquí, sobre los 19.200, pero desde entonces ha seguido el precio por completo. De igual forma Binance. Y bueno, para finalizar con el análisis de hoy, el mapa de liquidaciones de corto plazo, por parte de los short vemos que todavía queda un poco de liquidez, hasta los 19.500 aproximadamente, y donde más liquidez se está empezando a ver es por parte de los long. A partir en este caso de los 18.980 tenemos un clúster, el más grande de todos está sobre los 18.880 y luego a partir de los 18.740 en adelante hasta, pues, es que hasta los 18.200 casi, vemos un clúster de liquidez muy grande. Así que mucho cuidado si estáis en long y si tenéis vuestro stop loss por esta zona porque os podrían ir a liquidar en las próximas horas. Dicho esto, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.